Muy buenas noches. Muy buenas Qué gusto noches. saludarlos. Es viernes, Noticias 22, estamos muy complacidos de recibirlos. Karen Rivera, Laura Barrera, muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y un programa muy variado, como ven, lo estamos recibiendo con el mejor de las actitudes, con mucho ánimo. Qué gusto estar con mis compañeros aquí y además con una información muy diversa. Vamos a comenzar, si les parece, Karen, con un premio que se entrega a quienes realizan la labor cotidiana del periodismo. Una labor cotidiana y además peligrosa, Laura, y en el marco de este peligro que enfrentan los periodistas actualmente se entregó el Premio Nacional de Periodismo de 2018. Reconocemos que son días difíciles para el periodismo en México, al ser nuestro país considerado el más peligroso del mundo para ejercer esta actividad. Y así esto agregamos los bajos salarios, el panorama para los comunicadores no es nada alentador, porque durante la promoción de la convocatoria se pudo recoger el sentir de los comunicadores respecto a las deplorables condiciones laborales y la inseguridad personal en las que se encuentran, es decir, la indefensión total. De esta manera, dio inicio la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2018. En este marco, se informó que van 13 periodistas asesinados en lo que va del año. Porque hoy lo que se percibe es que lejos de apoyar o respaldar el trabajo del gremio, se les descalifica y cuestiona por no estar de acuerdo con la postura oficial. Pretender callar con balas a los periodistas no impedirá que sigan practicando con ética un periodismo crítico de denuncia para desenmascarar injusticias, actos de corrupción y situaciones al margen de la ley, porque solamente así, cuestionando al poder en todos sus ámbitos, cumpliremos con el papel que la sociedad espera del periodismo en su sentido humanista. Para esta edición, el Premio Nacional de Periodismo recibió 1.136 trabajos. En la categoría de divulgación de la ciencia y la cultura, los ganadores fueron Omar Zamora Sánchez, Agustín Ávila, Paula González y Alejandra Ríos. En cobertura multiformato periodismo de investigación, el premio fue para Eduardo López, Juan Enrique Hernández y Eleazar Escobar. En crónica y periodismo narrativo, el ganador fue José Antonio Garrido Suárez. En entrevista, David Arturo Ortega Jiménez fue el ganador, pero le cedió la palabra a María Herrera, madre a la que le desaparecieron a sus 3 hijos y que continúa en la búsqueda. El hecho de que el señor presidente haya dicho que hay que perdonar, que debemos perdonar, a lo mejor, yo lo dije, a título personal podría estar de acuerdo y podría llegar a perdonar siempre y cuando yo sepa a quién voy a perdonar, porque si voy a perdonar a una persona que va a seguir dañando, que va a seguir destrozando hogares como lo ha hecho con el mío, no lo haría jamás. Si alguien se atreve a decirme, señora, aquí estoy, vaya a recoger a sus hijos a tal o cual lugar, ahí los enterré, ahí los mandé, a lo mejor sería capaz de agradecerle y decirle, te perdono, siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Mientras tanto, ni el señor presidente, ni ningún poder me puede obligar a dar un perdón. En la categoría de fotografía, el ganador fue Víctor Manuel Camacho Victoria. En reportaje, García Palafox recibió la presea y en caricatura, Rafael Barajas el Fisgón. En periodismo de opinión, lo recibió Javier Horacio Contreras Orozco y por último se entregó a Elsa Medina y Cristina Pacheco el premio a la trayectoria periodística. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues muchas felicidades a los compañeros periodistas por su labor en tan diferentes ámbitos. Y en fin de año, como lo hemos venido anunciando, es momento de hacer cortes de cajas, hacer los balances de cómo fue este 2019. Y bueno, Karen Rivera, tú ya nos tienes los primeros. La riqueza de lenguas indígenas que tiene nuestro país es invaluable y al respecto nos habla Mardonio Carballo. Buscar las condiciones de igualdad para los hablantes en lenguas indígenas, tanto en el campo laboral como en el acceso al arte y la cultura, fue uno de los objetivos principales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, que bajo su titular, el poeta Mardonio Carballo, cerró filas el 2019 con la implementación de programas como Chamaquili, Anticuentos y Antipoemas, en el que se impartieron talleres de escritura creativa en lenguas originarias
a niños de comunidades marginadas, así como la invitación de hablantes a la tribuna legislativa. Logramos que una lengua fuera invitada a ser la lengua oradora inicial de cada sesión en la Cámara de Diputados. Hasta la fecha vamos a cerrar el 21 de febrero, es el primer gran reto, el 21 de febrero acabar con bombo y platillo, y habrán desfilado por la máxima tribuna, que es un hecho histórico, es un hito, nunca había ocurrido que se invitara a hablantes de lenguas indígenas para que hablaran en su propia lengua en la máxima tribuna. Habrán pasado alrededor de 42 o 43 lenguas indígenas, lo cual nos lleva a que todos los discursos se recopilan para hacer un libro, y ese libro será, yo creo, que el más multilingüe que se haya dado a conocer en la historia reciente de nuestro país. Bajo el lema Trabajar con los invisibles, se desarrollaron también programas como Enroques Culturales, Contaminación Musical, en el que se realizaron 24 intercambios artísticos en festivales y encuentros. Las Semillas que nos dieron patria, que organizó encuentros alimentarios y de promoción de la cocina mexicana. Además, se llevó a cabo la primera edición del Festival La Huasteca en Los Pinos y se realizó la campaña Salgamos Todos del Closet, ¿Qué lengua hablas tú?, campaña permanente contra la discriminación lingüística. Hicimos también trabajo con mujeres, acabamos de tener un encuentro, Sueños y Realidades, convite entre mujeres indígenas a través del arte, lo hicimos en Bacalar también, con la idea de trabajar distintas reflexiones sobre el feminismo entre las propias mujeres, ¿no? Entonces se armó todo un convite, como yo digo, donde hubo comida, hubo baile, hubo música, recitales, reflexiones en conjunto y sobre todo también procesos de creación a partir de ese encuentro. El arte es un puente de comunicación con la sensibilidad del hombre, con la sensibilidad del ser humano. Bajo esa lógica pensamos en que todo ser humano tiene posibilidades de florecer de muy distintas formas, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí está una muestra de la gran diversidad, como dices en este reportaje, Karen, de nuestras culturas originarias y las cuales están repartidas en todo el territorio. Y la importancia de preservar y conservar las lenguas, difundirlas. Se ha hecho un trabajo muy importante de manera particular en este 2019. No olvidemos que hubo todo un stand de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, claro, donde se resaltaba y exaltaban los valores de cada uno de los idiomas que se hablan en nuestro país. Y se estuvo obsequiando un libro. En fin, creo que tenemos que acercarnos más a estas lenguas y lo iremos haciendo con el trabajo que se da en esta instancia. Trabajemos con los invisibles es el lema de esta propuesta también anual que hace Mardonio Carballo, que hace también la Secretaría de Cultura, para darle voz, para darle espacio a aquellas personas marginadas que no lo habían tenido antes. Y dando vuelta a la hoja vamos a ir un poco más lejos, pero un poco más cerca, un viaje colorido por la aventura multicultural de Yudai Kamisato. Un joven dramaturgo se cuestiona si sigue o no con su carrera y qué rumbo debe tomar su vida. Tratando de encontrar las respuestas, emprende un viaje y en su camino se encuentra al célebre Sekizano y al empresario Ryoichi Hinai. De este viaje trata la obra Más 51, Aviación San Borja, un viaje por las raíces de la inmigración japonesa. ペルー移民はうちの家族がベースになってるんですけども、沖縄から、ペルーへの移民の話と La iluminación hace resaltar la escenografía multicolor de este montaje, la cual fue pensada para representar la diversidad cultural, ya que el personaje principal viaja de Japón, Rusia, México y finalmente Perú. カラフルが好きっていうのもありますけど、いろんなレイヤーがあるっていうことを表すためです。 Las funciones de Más 51, Aviación San Borja, un viaje por las raíces de la inmigración japonesa, serán el sábado 14 en el Teatro Benito Juárez de la Ciudad de México a las 20 horas y el jueves 19 y viernes 20 en la Alianza Francesa de Lima, en Perú. Noticias 22, Alberto Aranda. Muy bien, nos vamos a una pausa. Y regresamos en un instante. Ah, eso sí.
Entrelazando sus propias perspectivas, experiencias y procesos creativos, Thomas Newbold y Roberto Parodi nos deslumbran, Rafa. Esto será en el Palacio de Bellas Artes con la esencia de José Clemente Orozco. Después de 2 años de investigación, los artistas Roberto Parodi y Thomas Newbold exponen las obras que surgieron de las reflexiones y valoraciones de la obra mural de José Clemente Orozco. Es un proyecto en el que se entrelazan sus perspectivas, experiencias y métodos creativos bajo el nombre Orozco, Artistas en Diálogo. Existe el interés de hacer una revisión de la pintura muralística, o sea, de nuestro pasado muy cercano, y de cómo el arte contemporáneo, a través de la pintura en este caso, puede retomar o puede hablar en torno a este personaje que es uno de los grandes artistas de México, ¿no? La propuesta se expone en salas del Palacio de Bellas Artes y del antiguo Colegio de San Ildefonso, recintos en los que se resguardan los murales que dieron origen a la obra. En realidad trabajé en concreto sobre el mural de Catarsis que está en el Palacio de Bellas Artes. Y hice una serie de paneles o de cuadros del mismo formato que tiene que ver con secciones del cuadro, ¿sí? Del mural. Lo seccioné en cinco partes y cada parte la traté de forma individual. Por su parte, el artista inglés desarrolló piezas que hacen referencias al humanismo. Well, I think that Orozco would agree with me that the invention of painting, the invention of this human language, is much bigger than all of us. And the attempt in his life and in my life is to make something worthy of this invention. La exposición está compuesta por más de 70 piezas de pintura y dibujo que valoran la calidad y el lugar que ocupa el muralista mexicano en la historia del arte. No es una exposición común, es una exposición que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista y eso enriquece mucho el proyecto, ¿no? Además, Thomas es un excelente pintor y para mí es un honor estar al lado de un pintor inglés que está tomando el mismo proyecto, el mismo tema que es José Clemente Orozco. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Ya lo anunciábamos en el avance, es viernes de Liminal. Y bueno, ¿qué pasaría si el envejecimiento fuera considerado una enfermedad y tuviera cura? Tuve la oportunidad de platicar con el científico e investigador español Salvador Masip en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sobre una investigación que realiza al respecto del envejecimiento y de cómo podríamos curarlo. Vamos a verlo. ¿Imaginan un fármaco capaz de frenar el envejecimiento? Con el paso de los años, nuestra estructura corporal cambia. Aumenta la prevalencia de enfermedades y perdemos elasticidad e hidratación en la piel, es decir, nos arrugamos. La vejez es considerado un proceso natural acompañado de problemas de salud. Sin embargo, un grupo de científicos e investigadores, entre los que se encuentra el médico español Salvador Masip, estudia desde hace una década el envejecimiento como enfermedad. Estamos intentando, como decíamos antes, de buscar cuál es el mecanismo molecular, celular, biológico que hay detrás del envejecimiento para ver si podemos desconectar en algún sitio este mecanismo y frenar toda la cascada de eventos que pasan en el envejecimiento. Entonces, lo que vemos sobre todo, creo yo, que es la parte más importante del envejecimiento, es que a medida que nuestro cuerpo va viviendo más años, las células están sufriendo una serie de daños que se van acumulando. Son daños pequeños, no suficientes para matar la célula, pero acumulando con el tiempo, esto hace que cada órgano que tenemos, el corazón, el hígado, el cerebro, tenga cada vez más de estas células que no funcionan bien. Son quizá una aquí, una aquí, una aquí, pero hacen que las células vecinas tampoco funcionen bien. Hasta ahora se tiene una lista de 9 factores que se piensa son las bases del envejecimiento, y una de ellas es la acumulación de células dañadas y viejas. El trabajo de Salvador Masip en su laboratorio ubicado en el Reino Unido se centra en estas unidades anatómicas que se buscan eliminar a partir de tratamientos similares a los utilizados en cáncer.
Si pensáis en el cáncer, el tratamiento del cáncer últimamente estamos yendo hacia tratamientos que son lo que llamamos tratamientos específicos o inhibidores específicos, que lo que hacen es que bloquean una proteína concreta, que es la responsable del cáncer. Nosotros estamos intentando aplicar el mismo concepto al envejecimiento. Hay una proteína en algún sitio que si la bloqueas funciona, y usamos una proteína, encontramos una proteína que es una quinasa que se llama BTK. De hecho, una quinasa quiere decir que es una proteína que fosforila a otra proteína, o sea, modifica a otra proteína. Y lo que hacemos es bloquear esta proteína, bloquear esta fosforilación. Y lo que pasa es entonces todos los eventos que hay después de esta fosforilación ya no pasan. Y se interrumpe toda la información que la célula necesita para empezar este proceso de envejecimiento. Si conseguimos eliminar estas células, a veces las llaman las células zombie, porque son como zombies, porque no dejan trabajar a las células vecinas y contagian este envejecimiento. Si conseguimos evitar que se formen o sacarlas, en teoría, los experimentos, por lo menos en ratones, en nuestro laboratorio y en otros laboratorios, vemos que sí, que el envejecimiento se puede retrasar en muchos órganos. Masip asegura que en los próximos 15 o 20 años se tendrán las primeras pastillas para frenar esta etapa de la vida, por lo menos en casos concretos donde exista un envejecimiento prematuro o acelerado. Quizás frenar completamente el envejecimiento, seguramente no, porque, por lo que decíamos, es un proceso demasiado complejo como para poder completamente desconectarlo. Y seguramente porque si lo desconectas puedes estropear otras cosas al mismo momento, porque en el cuerpo humano y en la biología siempre todo está relacionado y siempre hay varias cosas funcionando juntas. Hemos conseguido entender un proceso tan complejo como el envejecimiento de una forma bastante completa hoy en día. Hay lagunas aún en nuestro conocimiento, pero entendemos suficiente como para empezar a actuar y intentar hacer cambios. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, imagínense, de 15 a 20 años las primeras pastillas que atacarán una de las fases que provocan el envejecimiento, que son estas células viejas que se van multiplicando en nuestro organismo. Es importante decir también que lo que se buscan con esta investigación, con estos tratamientos, no es alargar la vida, no es que seamos eternos, sino que si llegamos a una edad adulta podamos tener por lo menos buena salud y una vida un poco más digna, que nuestros músculos se mantengan fuertes, que nuestro cerebro se mantenga también pues almacenando la memoria y por supuesto que nuestra piel esté un poco menos flácida. ¿Qué les parece, Rafael, Laura? Pues que nos vayan congelando, porque si se van a tardar 20 años. Que no, sí, la verdad que sí. Debe haber alguna otra metodología para adelantar esos resultados, ¿no? Esos medicamentos. Yo los empiezo a urgir. Yo ya les estoy... No, yo creo que la verdad que realmente me parece que tiene dos lados todo esto, ¿no? Por un lado dice uno, efectivamente, qué bueno que se pueda mantener la salud, la juventud durante más tiempo, pero sí se ha alargado la vida del ser humano. Se ha alargado la vida laboral, por eso es que también en la mayoría de los países las pensiones son cada vez más lejanas. Entonces, lo que está ocurriendo es que estamos cayendo en una demografía desbordada. No hay los recursos para mantener a toda esta gente que está viviendo mucho tiempo, que está teniendo padecimientos como Alzheimer y otros más, que antes no se veían en esa cantidad porque la gente no llegaba a esas edades. Sí, no, es parte también respetar el ciclo vital. Ni modo, bueno, grandes reflexiones, muy interesante el tema, Karen. Y en 20 años, si estamos aquí, ya veremos qué sucede. Daremos la noticia. En fin. De que ya sale la pastillita. Les hemos traído a lo largo de la semana los ecos del Festival de Cine Tulum en su primera edición. Esta es la nota de cierre de este encuentro cinematográfico. Debido a que el Festival Internacional de Cine de Tulum se colocó al final de calendario de festivales y estuvo antecedido de dos grandes citas cinematográficas como Morelia y Los Cabos, no logró contar con estrenos nacionales. Cuando nos enfrentamos a la programación empezamos a darnos cuenta que tener estas premiers sí es muy importante, el público gana, la prensa gana, es muy valioso. Pero en un lugar como en el que estamos en Tulum, en Quintana Roo, en esta situación geográfica, había también un enorme valor por traer, sobre todo el cine mexicano, de olvidarnos como de estas cosas y traer lo que considerábamos más valioso del año, a exhibir en Quintana Roo porque de otra manera no iba a llegar. La comunidad de Francisco Humay fue parte de esta experiencia. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan involucrado en este proyecto, de muchos años que llevamos en traducir textos de la lengua maya o grabaciones en radio. Nunca habíamos tenido la experiencia de traducir una película y llevarlo hacia las comunidades indígenas. Yo creo que fue una propuesta muy innovadora de que las comunidades o los mayaparlantes
puedan dignificar un idioma vivo y que además ese idioma no nada más esté confinado al espacio doméstico, sino que es un idioma que puede ser utilizado en cualquier contexto de la vida cotidiana, de la vida científica, de la vida del arte. Entonces tenemos que dignificarlo. Lo bonito de este festival es que el escenario que se pone tanto en la ciudad de Tulum o en los mejores hoteles es el mismo escenario que se pone, así sea la comunidad más alejada, se está dando el mismo estatus. Entonces eso también hay que dignificarlo y hay que resaltarlo. Previo a cada proyección, se mostraron cortometrajes polacos como parte de la sección de Fictu Niños. Además, estas funciones al aire libre fueron posibles gracias a la colaboración con Cine Móvil Toto, organización que se ha dado a conocer por generar energía eléctrica mediante bicicletas y un sistema de celdas solares. Me pareció muy interesante, te puedo decir que muy bonita la función, la curaduría de el programa de cortometrajes polacos mudos, los niños estaban impactados, estaban pegados, ¿no? a los petates. Y les gustó mucho. Este tipo de funciones de alguna forma complementan este sentido, ¿no? de ser responsables con el medio ambiente y que se puede generar algo cultural con una conciencia ecológica muy interesante, ¿no? Y bueno, social, el traerlo a comunidades, eso me parece muy interesante y muy valioso. Así fue como se vivió el primer Festival Internacional de Cine de Tulum, que ya tiene asegurado una segunda edición con la esperanza de convertirse en la cereza del pastel dentro del circuito de festivales. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo y César H. Meléndez, enviados. Y por supuesto que estaremos pendientes de esta segunda edición. Vamos a cambiar un poco de tema porque entre las múltiples presentaciones que se llevan a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, se realiza el Festival Yars. Estos son los detalles. La primera edición del Festival Academia Arts en Los Pinos arrancó con la presentación del ensamble comunitario de alientos y percusiones del Centro Histórico Tepito, una big band infantil conformada por niños y jóvenes del Barrio Bravo. La finalidad de ese concierto era que hubiera un espacio para niños en primer lugar y después que hubiera como un fomento hacia el jazz que también se pudiera ver desde el punto de vista infantil. El público se entregó por completo a la música interpretada por el ensamble. El concierto, de poco más de 1 hora de duración, incluyó todo tipo de piezas, desde jazz clásico, Noche de Paz, hasta hubo un espacio para una cumbia. También implica mucho el compromiso de las familias que nos los lleven a las clases, porque son clases 15 horas a la semana, 3 horas diarias, para lograr estos resultados. Entonces, es tenerlos practicando, jugando, haciendo cosas que les interesen, enfocadas a la música, para lograr lo que pudieron escuchar. Este proyecto literalmente ha cambiado la vida de estos jóvenes y por supuesto les ha mostrado una realidad muy diferente. Quiero hacer otras cosas, o sea, no simplemente tocar el saxofón, sino también tocar otras cosas, como el piano, la marimba o la trompeta. Para mí no es nada difícil, para mí al contrario es fácil, porque puedo seguir con mis estudios y aparte estudiar algo que me gusta. Quisiera ser músico igual y seguir estudiando música y ya si se puede pues aprender a tocar otro instrumento. Las actividades de la primera edición del Festival Academia Arts continuarán en el Centro Cultural Los Pinos el próximo 15 de diciembre. Noticias 22, Julio López. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Y no sin antes recordarles que terminando este espacio, Álvaro Cueva los espera en Debate 22. Hoy lo estará acompañando, ahí lo ven en sus pantallas, el alcalde de la delegación Cuauhtémoc. Ustedes pueden participar a través de las redes sociales para enviar sus dudas, sus inquietudes. Todo a través de la página de Twitter de Canal 22. No se lo pierdan al terminar Noticias 22. Ahí los espera Álvaro Cueva. Volvemos enseguida.
La creación del diálogo es una de las premisas en el mundo artístico. Vamos a ponernos al día con la presentación de 45 creadores en el Museo Tamayo. Fueron 643 piezas las que atendieron la convocatoria de la 18ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo. 48 de estas, realizadas por 45 creadores, son presentadas en el Museo Tamayo, última escala de la muestra que ha recorrido varios puntos del país. El oaxaqueño Luis Hampshire fue distinguido con el primer lugar, en tanto que el morelense Francisco Javier Jiménez obtuvo el segundo, seguido de Silvia Mayoral, originaria de la Ciudad de México. Es Luis Hampshire con una propuesta completamente abstracta. Cisco Jiménez, que ya tiene una trayectoria consolidada, que es un artista de un gran oficio y que también usa de una ironía plástica para revelarnos parte de nuestros propios valores. Y ahora tenemos la presencia de Silvia Mayoral, que es una artista que hace una propuesta delicada pero muy poderosa, que denuncia esta problemática actual de la inseguridad, sobre todo la femenina. A decir de Juan Carlos Pereda, la muestra de estas piezas da cuenta de una transversalidad y de una múltiple aproximación de la creación pictórica nacional actual, desde propuestas abstractas que incluyen accidentes controlados, diferentes grados de abstracción, la experimentación técnica y la exploración temática. Luis Hampshire representa el trabajo de abstracción. Me parece un artista contemporáneo que básicamente se ha abocado a la abstracción, pero que incluye piezas de reciclado estético, entonces construye una suerte de collages contemporáneos. Cisco Jiménez combina elementos de símbolos. Es un jeroglífico contemporáneo, desde un humor y desde una inteligencia que nos ve que en nuestro contexto de seres históricos, pero al mismo tiempo contemporáneos, en donde mezcla objetos tecnológicos con elementos arqueológicos, pero donde hay también un interés y una preocupación por los alimentos transgénicos. En una pieza de dimensiones pequeñas, Silvia Mayoral se aproxima plásticamente al tema de la violencia. Pareciera una miniatura preciosista, pero al mismo tiempo, cuando uno se adentra a verla, encuentra un mensaje terrible de la desaparición de una joven que aborda un taxi. La expresión plástica de estos pintores incluye también peceras con vino condensado, en un ejercicio de azar que se repite en un lienzo de sacos que tuvieron monedas y las cuales dejaron su marca, o en instrumentos de pintura que se disponen para lograr la pieza. El artista ahora está exigiendo un diálogo que no solamente es el diálogo estético, sino también, les decía, hay un diálogo que algunos artistas plantean según su propia inquietud, como puede ser la ecología, la política, la seguridad. Otros nos plantean un cuestionamiento de nuestra propia visión a través de una interpretación de la abstracción. La exposición de la 18 Bienal de Pintura Rufino Tamayo permanecerá en el Museo Tamayo hasta el 5 de enero. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y continuamos con pintura porque el arte surrealista del futuro llega a la Ciudad de México con Octavo Pasajero. Por primera vez llegan a México más de 100 obras originales del artista H.R. Giger, el mismo que diseñó y creó una de las criaturas emblemáticas del cine de ciencia ficción. Nos referimos a Alien. La exposición H.R. Giger, Solo con la Noche, dedica una sala a esta criatura de cabeza alargada y dientes afilados. Precisamente esta pintura que tenemos aquí es el origen de Alien. A partir de esta pintura, Ridley Scott quedó cautivado cuando la vio y decidió ya que Giger tenía que ser el artista que diseñara y que creara, ¿no? con sus propias manos todas las fases evolutivas de la criatura, los conceptos, pues gracias al libro también de ilustraciones con el que tenía, ¿no? El Necronomicon. Aquí se podrá observar la cabeza original utilizada por Ridley Scott para filmar la película Alien, todo el arte que daría origen al universo del Octavo Pasajero. La gente va a ver que realmente Alien solo es una
una piedra más, ¿no?, en el recorrido, una piedra en el zapato quizá, porque a partir de Alien el artista ya cambió su orientación, tuvo muchos encargos de Hollywood y no desarrolló una carrera muy interesante que, como se va a poder observar, prometía mucho los 60 y los 70, pero que quedó frustrada quizá por el éxito y por la fama de Alien, ¿no?, que acabó devorando al propio artista. Esta es solo una de las 10 salas que dan cuenta de un hombre polifacético, artista plástico, dibujante, escultor y pintor, un creador que a lo largo de los años desarrolló un estilo bautizado por él mismo como biomecánico, paisajes y seres vivos que combinan naturaleza y tecnología. Pero realmente el resto de la exposición ya nada tiene que ver con esto, tiene que ver más con la trayectoria del artista desde sus primeros dibujos a tinta, cuando era joven, cuando daba sus primeros pasos, después sus experimentaciones con la pintura al óleo y después ya definitivamente el aerógrafo, donde se consolida como un artista total, ¿no?, que es capaz de proyectar sus visiones y sus imágenes sobre los cuadros, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a encontrar también trabajos tridimensionales, esculturas, muebles, maquetas y mucho material que complementa lo que es la obra de este artista, como pueden ser fotografías o vídeos. La exposición permanecerá en Paseo de la Reforma 109 en la Colonia Tabacalera hasta el mes de marzo. La información para adquirir los boletos la puede encontrar en @GigerMX. Noticias 22, Julio López. Con un repertorio de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el Complejo Cultural Los Pinos se pinta de colores navideños. Con conciertos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y del Ensamble Escénico Vocal, y con repertorios navideños, el Sistema Nacional de Fomento Musical concluirá sus presentaciones artísticas del año en el Complejo Cultural Los Pinos. Con la Orquesta Escuela Carlos Chávez vamos a tener un programa que es una combinación de música de jazz. Lo hacemos en colaboración con la Escuela Superior de Música de Limba, y algo de Navidad, que es precisamente la suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Y en un arreglo que hizo Duke Ellington para banda de Big Band, y que nosotros hemos arreglado para la Orquesta Sinfónica. El repertorio también incluye la pieza para trío de jazz 3/4 del compositor mexicano Ricardo Martín Jáuregui, que será interpretada con piano, bajo y batería. Vamos a tener algunas piezas como son el St. Louis Blues, el St. James Infirmary y el Black Coffee. Son 3 piezas muy agradables de jazz en arreglo sinfónico, para terminar con la famosísima Rapsodia en Azul de Gershwin, que va a interpretar con nosotros Daniel Wong. Por su parte, el Ensamble Escénico Vocal, integrado por 16 jóvenes, estará bajo la dirección del maestro Sergio Vázquez e interpretará un programa de 10 canciones. Van a hacer un programa netamente navideño con villancicos tradicionales que vienen desde piezas de Händel, tradicionales franceses, y por supuesto los tradicionales españoles y mexicanos. Se complementa esto con una pieza compuesta por el compositor inglés Benjamin Britten, una pieza para precisamente ensamble vocal y arpa solista, que es A Ceremony of Carols, ¿no? Una ceremonia con villancicos, con piezas navideñas. Este programa, pues, pensamos que va a ser un fin muy adecuado para estas épocas y este fin de año. La Orquesta Escuela Carlos Chávez se presentará el sábado 15 de diciembre a las 16 horas en el Salón Adolfo López Mateos del Conjunto Cultural Los Pinos, y el Ensamble Escénico Vocal se presentará el miércoles 18 de diciembre en Tlaxcala. Noticias 22, Karen Rivera. El bicentenario del nacimiento de Offenbach se celebra con la representación de la ópera Los Cuentos de Hoffmann, que regresa al Palacio de Bellas Artes después de varias décadas de no presentarse. Después de 3 décadas regresa al Palacio de Bellas Artes la ópera Los Cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach, con la que también celebran el 200 aniversario del natalicio de este compositor. Nosotros quisimos unirnos a esa celebración mundial
con su única ópera prácticamente sobreviviente, que es estos cuentos de Hoffmann, una ópera que él compone ya hacia el final de su vida, de hecho no la alcanza a terminar. Esta ópera gira en torno al poeta Hoffmann. Justo a un lado de la taberna donde se encuentra se presenta Don Giovanni de Mozart. En el intermedio, los comensales llegan y le suplican que les cuente las historias de sus amoríos. Excitado por el alcohol, Hoffmann comienza a compartir sus aventuras con 3 mujeres. Esta es la primera vez que el tenor Jesús León interpreta al personaje y también es la primera ocasión que se presenta en el Palacio de Mármol. Yo creo que es el sueño de todos los cantantes mexicanos, ¿no? En este género de la lírica. Cuando empiezas, esta es la casa que sueñas algún día cantar, y yo, bueno, he tenido la fortuna de cantar en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pero esta producción va a ser muy especial, y es muy especial para mí ya, cantando Hoffmann ahorita. En esta aventura lo acompaña la mezzosoprano mexicana Cassandra Zoe Velasco, quien luego de 7 años vuelve a cantar en nuestro país. Aquí interpreta a Nick Close, un personaje que cambia de connotación dependiendo de la adaptación que se haga de la ópera. Aquí es una especie de alter ego de Hoffmann. Mi personaje en particular, a veces lo pintan como el amigo de Hoffmann, a veces es la mujer de Hoffmann, a veces es el espíritu de Hoffmann. En esta producción soy Hoffmann en chiquito y en mujer, tal cual, lo cual lo hace muy, muy divertido. Los cuentos de Hoffmann es una ópera en 3 actos que se presenta el domingo 15 de diciembre a las 17 horas y el martes 17 a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Julio López. ¿Y cuál es el vínculo entre la naturaleza y el cuerpo humano? La respuesta podremos encontrarla en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la mano del artista Sandra Pani. Yo lo que he tratado de hacer a través de toda mi trayectoria es ser muy fiel a mi llamado, ¿no? Ser muy honesta con las imágenes que yo necesito hacer para resolver mis propias preguntas. Por más de 2 décadas, la artista Sandra Pani ha representado el íntimo vínculo que tiene el cuerpo humano con la naturaleza. No solo en mi experiencia, en lo que yo he trabajado con la anatomía del cuerpo, comparado con el mundo del vegetal, ¿no? Con los árboles y estas formas compartidas, esta esencia compartida, ¿no? Esta esencia compartida que por un lado veo mi cuerpo en todas partes, ¿no? Me doy cuenta que las formas que me conforman están allá afuera, en las semillas, en las ramas, en las piedras, en las hojas, ¿no? Y bueno, las mías y las tuyas. Y luego la conexión con los otros seres humanos, ¿no? Son piezas que nacen de la meditación, observación y una exploración que dan respuestas a sus cuestionamientos. La obra, como bien dice el poeta Alberto Blanco, tiene el poder de transformar, pero al primero que transforma es al autor. Entonces yo, a través de encarnar esta obra, a través de disciplinadamente hacer esta obra, he entendido muchas cosas sobre mi propia historia que me han permitido estar aquí. Yo estoy tratando de encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Y una de mis herramientas es mi pintura, la otra es el psicoanálisis junguiano con el que llevo trabajando 23 años. Como parte de la retrospectiva que se exhibe en el Museo de San Ildefonso, la editorial Turner publicó el libro Árbol de Huesos de Sandra Pani, un análisis biográfico de la obra y trayectoria del artista, escrito por el poeta y curador Alberto Blanco. Es una enorme celebración donde por un lado es un artista viendo a otro artista, ¿no? Porque es la mirada del poeta Alberto Blanco, que además presta sus ojos de una manera muy sensible para tratar un poco como de entender el origen de mi trabajo, ¿no? Además de contar con la obra gráfica de la artista mexicana, la publicación incluye un conversatorio con el escritor inglés James Atlee. Para mí sí, definitivamente hay un carácter ritual muy fuerte, hay un carácter de diálogo con lo sagrado, hay una necesidad de encontrar tu lugar y todo eso lo he hecho a través de mi obra, ¿no? Con información y texto de Oscar Cortés, Noticias 22. Bueno, y tenemos una pausa.
Y una recomendación, como lo hemos venido haciendo a lo largo del año, llegó el momento de ir a disfrutar la poesía del jazz, el jazz de la poesía. No se lo pierdan mañana, sábado 14 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en la Fundación Sebastián, la poesía del jazz, el jazz de la poesía. El acceso tendrá un costo de 100 pesos y 130 el día del evento. Hay que adelantarse cuanto antes hoy para tener acceso. La Fundación Sebastián se encuentra en la avenida Patriotismo 304, en la colonia San Pedro de los Pinos. Le enviamos un fuerte abrazo al maestro Malacara, que mes con mes nos tiene puntual. Son buenos estos conciertos, se ponen muy bien, así que ojalá puedan aprovechar. Con esta invitación. Está baratísimo, ¿no? Además. No, y es buen jazz, ya hay grandes exponentes, ¿eh? Con esta invitación a deleitarse con la poesía del jazz, nos vamos a una breve pausa. Ya está aquí Juan Arturo Brennan. ¿Qué te parece, Karen, si vamos a mirar músicas? Vamos a mirar músicas y libros, Laura, porque hoy Juan Arturo Brennan se sale un poco de su zona de confort y nos presenta lo siguiente. Bueno, no sé si se salga de su zona de confort, porque es un avesado lector el maestro Brennan y estuvo en la FIL de Guadalajara y nos trae algunas recomendaciones. Así es, bueno, Karen, claro que me salí de mi zona de confort, porque confort era algo que no había en la Feria del Libro. Las hordas eran... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no había un ambiente controlado ahí. Y por eso creo que sitios, las claro, hordas sí. están así. En fin, hoy el procedimiento va a ser un poco curioso. Desde la cabina, el ilustrísimo señor Camus nos va a mandar portadas de libros que son parte de mi cosecha en la FIL y les vamos a platicar un poquito. Alegro, Ariel Dorfman, este cronista, periodista, poeta, ensayista, hace una ficción harto interesante en la que el joven niño Mozart va persiguiendo la pista del médico charlatán que le arruinó los ojos tanto a Bach como a Händel, cosa que es bastante interesante en sí mismo. Bueno, ahí está una propuesta. Y Dorfman es un buen escritor. ¿Qué sigue? ¿Cómo no? Esto es bien interesante. Hay una serie muy reciente de pequeños fascículos. Este libro es muy pequeñito. Ahí está el precio. Encontré un montón. Van de 11 a 14 pesos. Traen una veintena de páginas. Todos muy bien ilustrados, ¿sí? Y esta producción es del Fondo de Cultura Económica. Revisé la ficha y es de este año. Quiere decir que es producción de esta nueva administración del Fondo de Cultura Económica. Y me parece que no es una mala idea para acercar literatura a niños y jóvenes. ¿Por eso el precio, Rafa? No, bueno, vale la pena. Es Juan Villoro y esto sería la puerta de entrada para quien no lo ha leído, para Dios es redondo. Exactamente. Ahí está, pues, Juan Villoro hablando de fútbol. Como siempre, ¿no? Y además su tema es Fontana Rosa, que además de que ese es un gran cartonista, pues un futbolero de primera, ¿no? Corazón. ¿Y después? ¿Qué sigue? Muy interesante. Música y coexistencia es un libro de crónica, de viaje musical de un periodista inglés que se fue por el mundo literalmente a mirar músicas. Ahora sí, se fue a mirar músicas y lo que hace es que escribe una reseña de las músicas, básicamente, Rafa, populares, autóctonas, vernáculas, que pescó en muchas partes del mundo, pero no nada más así al desgaire o al azar. Se fue a mirar y escuchar cómo hacen música en comunidades complicadas, problemáticas, fronteras, campos de refugiados, desplazados, países en guerra, todo esto. Y lo que resulta es un libro donde O'Salley Hanna, que es el periodista, nos da una visión de cómo esas músicas y esos músicos influyen de manera particular en esas comunidades problemáticas. Ya lo es muy interesante, se lo recomiendo muchísimo. Un trabajo documental que vale la pena revisar, sobre todo no te he tenido la oportunidad de que me lo prestes todavía, pero ha de ser impresionante las coincidencias que ha de haber encontrado al recorrer el mundo. Exactamente. En estas zonas. De eso habla mucho, de eso habla mucho, que en zonas aparentemente alejadas, tanto geográfica como culturalmente, hay coincidencias en cómo se hace la música, para qué y sobre todo qué efecto tiene la música en esas comunidades. Esta es una gran recomendación. ¿Qué más? Eduardo Lizalde. Yo les confieso que leo poca poesía por razones que es muy complicadas de explicar. Nunca se me dio la lectura de poesía. De los pocos poetas nuestros que he leído es Lizalde y me gusta mucho su poesía. ¿Estarás de acuerdo, Rafa, que es una poesía, la suya, muy aguda, muy lúcida? Y aquí son básicamente ficciones y relatos.
Entonces compré este libro ahí en la FIL de Guadalajara, porque si estas ficciones y relatos son de la misma agudeza que la poesía de Elizalde, que además lee su poesía con una voz maravillosa. El tigre, ¿sí? por supuesto. El tigre, todo lo que tiene que ver con el tigre. Yo creo que este libro de ficciones, que además cubre una área, un periodo muy grande, 1955 a 2005 me parece, creo que se pueden encontrar cosas bien interesantes si estas ficciones reflejan la agudeza y el filo de su poesía. Y además es fascinante encontrar en relatos breves o extensos esa beta poética, porque también hay musicalidad a la hora de escribir y Eduardo Elizalde la tiene para buen rato. Para muy gran rato. ¿Qué sigue? Carlos Fuentes. Este me dio el historicismo. Andaba yo pasando por la feria y de pronto veo a Carlos Fuentes y dije, ¿será nuevo? No, no solamente no es nuevo, sino que este libro que están ustedes viendo ahí, Los días enmascarados, es la primera obra de Carlos Fuentes. A mí me gusta mucho la literatura de Fuentes y dije, esta no me la puedo perder, no la conozco, no sé de qué va, y creo que para aquellos que admiramos la literatura de Fuentes, pues es una experiencia bien interesante leer lo primero que escribió. No sé si fue lo primero que publicó, pero es lo primero que escribió y también muy recomendable. Encontrar a Carlos Fuentes siempre es enriquecedor, mucho más allá de Aura, mucho más allá de Federico en su balcón. Y de La región más transparente. Y de La región más transparente. Ahí está la propuesta de los orígenes literarios de uno de los escritores emblemáticos de nuestra tierra. El primer libro de Fuentes, léanlo. ¿Qué más? La verdad. Ajá. Quizá ustedes recuerden que cuando nuestro colega y amigo Salvador Álvarez se fue conmigo a Finlandia en el año 2017, tuvimos una serie de encuentros bien interesantes con gente de todas las áreas de la vida y la cultura y allá en Finlandia. Una de esas personas fue la gran novelista Sofi Oksanen, que incluso tuvimos una entrevista que transmitimos aquí. Pues ahora, así como Sofi Oksanen en aquel tiempo era todavía el gran fenómeno de la literatura finlandesa y no ha dejado de serla, ahora a quien están promoviendo es esta mujer, Riikka Pulkkinen, con esta novela que es su segunda novela que lleva por título La verdad y que dicen que es del nivel de la literatura de Sofi Oksanen. Esto, Rafa, me parece que hay un truco, digamos, de venta editorial. En el cintillo que le quité al libro para poderles enseñar la portada, decía algo así como Riikka Pulkkinen, la gran novedad de la literatura finlandesa después de Sofi Oksanen. Es decir, se están aprovechando del nombre de Sofi Oksanen para promoverla, pero consulté con algunos de mis conocidos finlandeses y me dicen que en efecto es muy, muy buena novelista. Les recomiendo entonces, si quieren ponerse en contacto con literatura nórdica, esta novela, La verdad, de Riikka Pulkkinen. Y hay una generación muy pujante de autores nórdicos que están abriendo brecha allende las fronteras y yo creo que vale la pena revisarlo, y con un título tan contundente como lo es La verdad, yo creo que queda manifiesta esta beta y esta riqueza literaria. Simplemente puntualizar, Riikka Pulkkinen no es la nueva Sofi Oksanen, es Riikka Pulkkinen. Es otra gran escritora. Exacto, o sea, las campañas publicitarias son una cosa y la verdad literaria es otra. ¿Qué sigue? Lulú. Fíjense que justamente en la feria del año pasado compré, no me robé ninguno de los libros. Todos los libros que te estoy presentando los compré. Hay videos de que Hay videos de que todos los compré. Conseguí Las bellas extranjeras de este gran escritor rumano que es Mircea Chartarescu, que además es un gran poeta. ¿Sí? Aquí esto es ficción y Las bellas extranjeras resultó un libro fascinante para mí, básicamente porque en sí mismo es una historia bastante truculenta, muy, muy enrollada, muy bien urdida, y para mí fue particularmente agradable su lectura porque tiene pinceladas narrativas semejantes al que hoy por hoy es mi escritor favorito desde hace mucho tiempo, que es el gran literato albanés Ismail Kadaré. Entonces hay puntos de contacto según yo. Entonces vi esta nueva, no sé si es anterior o posterior, pero para mí nueva novela de Chartarescu, que es Lulú, y dije, va. Y además es otra novela basada en una obsesión. Es la obsesión de un hombre por otro hombre vestido y disfrazado de Lulú. Entonces hay toda una serie de triangulaciones de identidad que pueden ser harto interesantes. Por lo pronto, esta no les puedo decir de qué va porque no lo he leído, pero Las bellas extranjeras, que sí leí a consecuencia de la feria del año anterior, realmente muy, muy buen libro. Y las Lulús, vaya que despiertan el imaginario de los escritores. No sé si hay alguna referencia en Chartarescu aquí a la Lulú de Wedekind, no lo sé, pero ya se los diré posteriormente. Ok, tenemos un par de libros más. ¿Qué sigue? Maluf. Bueno, fundamental. Este libro fue presentado al principio de la feria. Es El naufragio de las civilizaciones. Amin Maalouf, de origen libanés, es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. A mí me hubiera interesado verlo si hubiera podido coincidir con él allá para platicar.
y olvidarme, entre comillas, de su literatura de este tipo y hablar de los 4 libretos que ha producido, que ha escrito para 4 muy importantes obras de la gran compositora finlandesa Kaija Saariaho. Sus 3 óperas y su oratorio están todas escritas, compuestas sobre libretos de Amin Maalouf. Este libro en particular básicamente tiene en su centro una discusión bien interesante sobre cómo el desarrollo tecnológico, científico, Karen, esto pasa por tu materia de trabajo, ¿sí? Ha hecho aparentemente que la humanidad progrese y progrese y progrese, y sin embargo Amin Maalouf tiene como tesis de este libro que ese progreso científico y tecnológico es lo que nos está llevando al despeñadero, en cuyo borde, según él, ya estamos, y temo mucho decirlo, estoy de acuerdo con él. Quien ya ha leído parte de este libro me dice que es un libro indispensable para entender la civilización y la decadencia de la civilización actual. El naufragio de las civilizaciones del enorme escritor libanés Amin Maalouf, que se acaba de presentar hace unos días allá en la FIL en Guadalajara. Estamos al borde del precipicio y ya dimos un paso. Exacto, no, hay que darlo para atrás porque si no puede haber complicaciones. Nos queda uno más. Uno más, ¿cuál es? Pétalos. Pétalos. Guadalupe Nettel, en mi opinión, salvo lo mejor de ustedes, chicas, ustedes la conocen probablemente, han leído, es una de nuestras escritoras más lúcidas y más agudas. Como en el resto de la literatura de Nettel, hay aquí una serie de narraciones breves que aparentemente hablan de lo cotidiano, de lo normal, de lo convencional, y sin embargo, si uno lee con cuidado, Guadalupe Nettel sitúa su ficción siempre en el borde de la normalidad y un poquito la desviación, tanto de sitios y de situaciones como de personajes, y además con una pluma realmente de una muy interesante Son agudeza. relatos de Pétalos. Exacto, esto no es novela, es una serie de relatos. Es una serie de relatos, y también recién lo encontré en la FIL, y por supuesto, insisto, lo compré junto con estos que les he comentado junto con Rafa y muchos otros, un par de pilas así de libros. Tengo lectura para todo el año 2020 gracias a mis expediciones punitivas en la FIL, y sí tengo que confesarlo para que no haya engaño, mientras mis colegas aquí presentes, sobre todo Karen, Laura y Wemansin, a quien le mandamos un saludo, trabajaban arduamente en la feria, yo estaba de turista, viendo libros, comprando libros y divirtiéndome como enano. Eso se trata de la feria. Absolutamente. Fue muy interesante las recomendaciones. Breno, regresaste bien surtido. Sí. Muy bien Ahí surtido. los vas girando una vez que los leas. Prometo irlos circulando. Para no también salirnos mucho, como dices, de la zona de confort. Mi zona de confort. Karen Rivera, hay música esta noche. Vamos a concluir con un pequeño clip musical. Se me ocurrió que ya que es la Feria del Libro de Guadalajara, es asunto tapatío. ¿Quién es un buen tapatío? José Pablo Moncayo. Pausa. Atención, por supuesto, yo sería incapaz de presentarles el guapango de gracias, Moncayo. Brennan. Yo sé que de me verdad, van a agradecer y ustedes también. Un impasse de 5, pero dije, ¿qué está pasando? Okay. Concluimos este pequeño trayecto por los libros, mis libros de la FIL de Guadalajara, con música tapatía. José Pablo Moncayo, su espléndida Tierra de Temporal, con la Sinfónica de Jalapa, dirigida por Miguel Salmón de Real, como director huésped. Gracias, lean libros estos y otros. Nos vemos la próxima semana. Lean mucho, muchas gracias, Juan Arturo. Karen, Chicas, Laura, muchísimas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.